Hoy comenzamos con nuestro estudio de Salmo 6. Y bueno, lo primero que quiero empezar a hacer es dar un poquito del contexto del Salmo 6. Pero primero vamos a orar. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das nuevamente de estudiar tu palabra. Sabemos que tú tienes fortaleza y consuelo en ella. Hoy queremos que tú a través de este Salmo obres en nuestra vida y nos lleves a entender y a comprender tu soberanía, nuestro sufrimiento, pero siempre que sea sometido a ti, a tu soberanía. Y solamente tú nos conoces, sabes lo débiles que somos a través de todo lo que estamos atravesando en nuestra vida. Es difícil en nuestra debilidad, en nuestra carne, hacer tu voluntad y gozarnos con tu voluntad. Ayúdanos a hacer las cosas bien y que a través de este salmo tú nos confortes y nos ayudes a entender lo que tú quieres que entendamos a través de la aflicción que a veces podamos pasar. Ponemos en tus manos este estudio, bendícelo, que tú nos hables y que nosotros escuchemos humildemente sometidos a tu palabra y que todo sea para la gloria de tu nombre. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Bueno, el Salmo 6 es uno de los 7 salmos penitenciales. Son penitenciales porque David expresa un profundo dolor interior en su corazón. Y este salmo que fue escrito en un momento de enfermedad tras el pecado que hizo David. ¿Se acuerdan cómo es lo que hizo, no? Se metió con Betsabé, después mata a Urías. Y luego ahí vienen unas consecuencias tremendas por todo lo que él hace. Él, y como podemos ver, no solamente cometió un pecado. Él hizo un pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, hasta que fue confrontado con Natán, por el profeta Natán. Aquí en este Salmo 6, él estaba sufriendo mucho. También algún otro comentarista piensa que este salmo fue un clamor en medio de una crisis emocional y física severa que estaba pasando David. Pero lo cierto es que David se siente enfermo del alma y del cuerpo, consciente de la mano que estaba corrigiéndolo por parte de Dios. Por eso vamos a ver 6 puntos acerca de la aflicción del alma. 6 puntos acerca de la aflicción del alma. Y quiero comenzar contándote una historia. Había una vez un hombre que se llamaba Elías. No el profeta, sino un creyente común de nuestros días. Era alguien comprometido con Dios, activo en la iglesia, era buen padre, esposo fiel. Pero un día, sin previo aviso, su mundo comenzó a desmoronarse. Vinieron enfermedades, diagnóstico difícil, turbulencias familiares, las cosas cambiaron de un día para otro. Luego empezó a llegar el agotamiento emocional en él. Se empezó a sentir lejos de Dios, empezó a sentir que sus oraciones rebotaban contra el techo, se empezó a enfriar, empezó a desanimarse, empezó el declive espiritual. Y él se preguntaba, ¿qué he hecho algún mal? ¿Por qué siento que Dios está en silencio? Bueno, esto es algo parecido a lo que le pasó a Job, ¿no? Este hombre empezó a entrar en un valle oscuro, pero este hombre no perdió la fe, pero sí perdió, ¿saben qué es lo que perdió? La fuerza, la fortaleza, la valentía. Un día, este hombre, leyendo el Salmo 6 precisamente, no entendía del todo la historia detrás, pero sintió que esas palabras hablaban de él, las del Salmo 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu ira. Esa es una parte del Salmo que dice eso. Lo leyó y fue como si alguien hubiera escrito esa oración con su propio corazón. Este Salmo
se convirtió en un refugio para él. No porque resolviera sus problemas, sino porque le recordó que incluso los siervos de Dios más cercanos, como David, como Job, como Pablo, también pasaron por noches oscuras del alma. No se diga Isaías, cuando se cerró en una cueva pidiéndole a Dios que lo matara, ¿no? En este salmo, Elías descubrió que hay espacio en la fe para el dolor. Hay espacio en la fe para el dolor, para la súplica, para el quebranto y sobre todo para la esperanza. Así como Elías, quizá tú en algún momento has pasado por una aflicción o estás pasando por una aflicción, por una prueba, tal vez en tu cuerpo, tal vez en tu alma, o tal vez bajo la corrección de Dios. Hoy vamos a ver este salmo y quiero que lo veas con un corazón humilde, reconociendo que detrás de cada clamor hay una oportunidad de restauración. Porque Dios corrige, Dios prueba, Dios soberano permite situaciones complejas en tu vida, pero también consuela. El Dios que reprende también sana. El Dios que parece estar en silencio siempre está presente. Entendiendo un poquito esto, el tema principal va a ser cuando la aflicción te alcanza. Cuando la aflicción te alcanza. ¿Y quién de nosotros podría decir que no? En algún momento la aflicción te va a alcanzar por algún lado. Pedro dice que no te sorprendas cuando te llegue de todos colores y sabores, porque te va a alcanzar de alguna manera. Este tema, cuando la aflicción te alcanza, lo vamos a ver en 6 puntos. El primero, la aflicción por la reprensión. La aflicción por la reprensión. Salmo 6, versículo 1. La aflicción por la reprensión. Dice versículo 1, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Nada más de ese versículo 1. Aquí vamos a ver la aflicción por la reprensión. Porque hay momentos en la vida espiritual donde el alma experimenta una tristeza que va más allá del sufrimiento físico o hasta emocional. Es la angustia provocada por saberse corregido por Dios. Esa sensación a la vez santa y a la vez dolorosa en la que expresa el salmista. Y en esta breve línea que acabo de leer, David encapsula una profunda realidad espiritual. El alma quebrantada por el pecado no teme tanto la disciplina en sí, como temer que esa disciplina venga sin misericordia. Este versículo nos revela que la reprensión divina, aunque justa, puede producir una aflicción genuina que solo encuentra consuelo en el carácter compasivo de Dios, porque Hebreos dice que el Señor al que ama disciplina. David inicia el salmo con un clamor directo: Jehová, no me reprendas en tu enojo. Y esta súplica no es una excusa para evitar la corrección, sino más bien es una petición para que ésta no venga acompañada del enojo divino, porque David está reconociendo que falló. David sabe que merece corrección. Sin embargo, teme profundamente la posibilidad de que Dios lo trate desde la ira y no desde el amor. Esta oración entonces es el reflejo de un corazón humilde que no niega su culpa y que está clamando por gracia, por misericordia. Aquí la palabra enojo e ira no es algo casual, porque ambas describen el juicio justo de Dios frente al pecado. David, como siervo de Dios, no desconoce ese juicio, más bien él le teme. Tiene temor de Dios, pero también conoce la misericordia de su Señor.
Y por eso se atreve a pedir una corrección que venga desde el amor paternal, no desde la furia de un juez que está irado, ¿no? Este verso es una intercesión entre lo que el salmista merece y lo que anhela recibir. Este versículo nos presenta una tensión teológica porque Dios es justo y por lo tanto debe castigar el pecado, pero también es misericordioso y se deleita en perdonar. Entonces aquí David no cuestiona la justicia de Dios, sino que está apelando a su compasión. Su dolor no proviene solo del pecado, sino del temor a que su relación con Dios haya sido dañada al punto de provocar enojo divino. Aquí se ve claramente la madurez espiritual de David. Él no teme tanto las consecuencias externas del castigo como la posibilidad de ser apartado de la comunión con Dios. Entonces su mayor aflicción de la reprensión no es el sufrimiento físico ni la pérdida temporal. ¿Cuál es el verdadero temor? De perder la paz con Dios. Esa es la ira más profunda de un corazón que ama a su Señor, que pierdas la paz con Dios. Aunque el versículo es una súplica cargada de angustia, también deja entrever una esperanza que está ahí implícita, porque David cree que Dios puede reprender sin enojo y castigar sin ira. Esta creencia brota de una fe firme en el carácter compasivo de Dios. O sea que David no está pidiendo que se le evite toda corrección, sino que esta corrección sea sanadora y no destructiva. David está diciendo, Señor, si me vas a disciplinar, hazlo como padre, no como enemigo. Eso es lo que está diciendo. En esta súplica hay una lección invaluable para todos los creyentes, porque cuando caemos no debemos temer a acudir a Dios. Cuando caes en pecado, no tienes que tener miedo de acudir a Dios. Aun cuando sientas su reprensión, puedes acercarte con confianza, sabiendo que su disciplina no es para aniquilarte, sino para restaurarte. En la aflicción por la reprensión hay espacio para la gracia. Si el corazón se acerca con humildad y con arrepentimiento, ¿no? Hebreos 12:6, fíjate lo que dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota tal que a todo aquel que recibe por hijo. Entonces vemos que Dios como Padre te va a disciplinar, pero también sabe que hay una diferencia entre disciplina y amor. Disciplina en amor a la ira desatada. David hace exactamente eso. Él corre al mismo Dios que puede castigarlo, pero lo hace porque sabe que que también en ese Padre ya no es juez, sino Padre, donde también va a encontrar amor. Pide disciplina con gracia, castigo con compasión, pide corrección con ternura. Esta imagen nos recuerda que Dios es justo. Y no solamente es justo, sino también es nuestro Padre. Ahora yo te pregunto, ¿cómo puedes responder a la reprensión de Dios tú en el momento que llegues a pasarlo o que lo estés pasando? Número 1, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Reconoce que Dios reprende al que ama. O sea que en lugar de que te vayas huyendo de su presencia como Adán, ¿se acuerdan? Que se fue y que se escondió. Acércate tú como David lo está haciendo aquí. Reconociendo tu pecado, acércate con humildad y con arrepentimiento. Número 2, clama por misericordia, no por merecimiento. Clama por misericordia, no por merecimiento. ¿Y qué estoy tratando de decir con esto? No intentes justificar tus acciones delante de Dios. Sé responsable de tu pecado. No trates de excusarte, ir ahí, pero al mismo tiempo tratar de excusarte. Reconoce tu debilidad y pídele que trate contigo con amor, no con furor. La reprensión con misericordia tiene propósito siempre, recuérdalo. Quiere restaurarte,
no destruirte porque eres su hijo, su hija. Y este versículo nos recuerda que Dios no se complace en destruir a nadie, sino en salvar. Y cuando su mano te corrige, su deseo es formar en ti un corazón conforme al de Él. La aflicción por la reprensión, cuando es vívida con fe y con humildad, se va a convertir en el principio de la sanidad de tu alma. ¿Te das cuenta? La aflicción por la reprensión, cuando se vive con fe y con humildad, se convertirá en el principio de la sanidad de tu alma. Ese es el primer punto. El punto número 2. Aflicción en el cuerpo. Aflicción en el cuerpo. Versículo 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. El versículo está compuesto por dos súplicas paralelas. Si te das cuenta, dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. La primera. Y la segunda dice, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y estas dos expresiones reflejan una condición de fragilidad física y una petición urgente que está haciendo David. David se muestra como alguien quebrantado en lo más profundo de su ser, tanto en su cuerpo como en su espíritu. La experiencia de dolor físico es una realidad que te va a tocar tarde que temprano, porque eres un ser humano, sin importar tu fe, sin importar tu posición o tu carácter. El dolor físico va a llegar tarde que temprano a tu vida. Sin embargo, hay momentos en los que ese dolor trasciende lo físico y alcanza lo más profundo del alma, porque puede volverse insoportable. Y aquí encontramos a David, el rey y siervo de Dios, en un momento así. No se presenta como un guerrero invencible, ¿verdad? Como lo que era, sino como un hombre profundamente afectado en su cuerpo y en su espíritu. Este versículo nos revela no solo la condición física de David, sino su comprensión de la gracia de Dios. Reconoce que la gracia de Dios es su único recurso verdadero ante su fragilidad humana. David comienza su oración con una súplica que apela al carácter de Dios. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Fíjate, David no se está acercando reclamando derechos. No está apelando a su pasado como siervo fiel. Yo fui bueno, ¿cómo es posible que me trates ahora así? Ni se escuda en su título de rey. Yo soy el rey, que tú me hiciste rey, ¿por qué pasa esto? No. ¿Cómo llega su petición? Nace de la humildad. Porque dice, ten misericordia. Reconoce que lo que necesita no es justicia ni recompensa, sino gracia inmerecida. Porque sabe que es un pecador. Esta actitud siempre va a ser crucial para entender la espiritualidad bíblica, hermanos, porque el verdadero acercamiento a Dios, tú no te acercas a Dios en la autosuficiencia, te acercas con una dependencia total a Dios. No en la autosuficiencia, sino en la dependencia total. Fíjate, David sabe que no hay medicina más poderosa que ¿qué? ¿Cuál es la medicina más poderosa para David? La compasión divina. Esa es la medicina más poderosa que él necesitaba. Y luego dice, porque estoy enfermo. Aquí nos presenta a David físicamente completamente debilitado. No sabemos la naturaleza exacta de su enfermedad, pero sí sabemos que le estaba afectando profundamente. Y esa enfermedad no es solo no es que tuviera un malestar corporal nada más. Es una carga que sacude su seguridad, su paz y su fuerza. O sea, no era cualquier cosa. Pero fíjate, el versículo va aún más lejos. Dice, mis huesos se estremecen. En el lenguaje hebreo, los huesos representan lo más interno y firme del ser. Representan lo más interno y firme del ser. Si los huesos tiemblan, pues todo tiembla, ¿no? Este estremecimiento puede interpretarse como una mezcla de
Sentía como ansiedad, temor, desesperanza y tal vez dolor, todo así junto. No se trata solo de un cuerpo enfermo, sino de un alma que está en crisis total. El sufrimiento, tengo que decirlo, no siempre es consecuencia del pecado, pero en muchas ocasiones nos hace más conscientes de nuestra necesidad de Dios, hermanos. El sufrimiento nos hace más conscientes de nuestra necesidad de Dios. Porque cuando estamos bien, nos llegamos a sentir hasta autosuficientes. Cuando no hay prueba, cuando no hay situaciones difíciles. Entonces, aquí vemos a David que en lugar de alejarse de Dios, David corre a su presencia, sabiendo que la misericordia divina hay restauración para el cuerpo y para el alma y para el espíritu. Aquí aprendemos algo vital. El sufrimiento es un aprendizaje de humildad. El sufrimiento es un aprendizaje de humildad, una plataforma para la fe y también un puente hacia la gracia de Dios. Cuando nuestros huesos se estremecen, cuando el dolor no nos deja dormir, cuando la ansiedad nos paraliza, podemos clamar como David: sáname, oh Jehová. Podemos ver en Isaías 66:2. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Se dan cuenta? Aquí vemos cómo Dios declara que Él mira con favor a los que tiemblan delante de Él. Ese temblor de huesos en David es una forma de quebrantamiento santo. No solo está enfermo en el cuerpo, está siendo tocado por la realidad de su necesidad espiritual. Porque acuérdense, el contexto, el pecado, los pecados que había cometido. El estremecimiento entonces no es debilidad sin propósito, sino una postura de dependencia a Dios y que le llama la atención a Dios. Ahora, ¿qué puedes hacer tú cuando estás afligido en el cuerpo? Número 1, no niegues tu fragilidad. No niegues tu fragilidad. La espiritualidad no se mide por cuánto resistes el dolor sin llorar, cuánto te aguantas, te muestras fuerte sin llorar. David fue valiente para confesar: estoy enfermo, porque se vale estar mal. Lo que no se vale es alejarse de Dios en medio de eso. Se vale que te sientas triste, derrotado, lo que tú quieras. Lo que no se vale es que te alejes de Dios en el medio de esa situación. Número 2, ora con honestidad, no con apariencias. Ora con honestidad, no con apariencias. Si ustedes se dan cuenta, David no usó palabras sofisticadas. No justificó su estado. No se escudó en su pasado. Solo dijo: ten misericordia. A veces las oraciones más poderosas son las más sinceras, hermanos. Cristo sabe lo que es el dolor del cuerpo, el temblor del alma, y también sabe lo que es la súplica por misericordia. Pero Jesús no solamente oró, Él fue la respuesta de Dios a nuestras súplicas. En Él no solo hay consuelo en la enfermedad, hay sanidad eterna para el cuerpo y para el alma. Y esto nos lleva al tercer punto: la aflicción en el alma. Versículo 3. La aflicción en el alma. Dice: mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Este versículo está compuesto por dos partes. Primero dice: mi alma también está muy turbada. Y luego el segundo clamor es: ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? David no está simplemente en una crisis física como lo expresan los versículos anteriores.
sino fíjense, está en una aflicción espiritual y emocional muy profunda. Se le juntó todo. Y esta es una de las expresiones más humanas y vulnerables que encontramos en los salmos. En la poesía hebrea, el alma representa lo más profundo del ser humano, o sea, su vida, su sentir, su existencia completa. Eso es lo que representa el alma. Y cuando dice, mi alma también está muy turbada, está diciendo, mi vida, mi sentir, mi existencia está completamente turbada, profundamente angustiada. Estoy sacudida, está deshecha. Es el grito de alguien quebrantado por dentro, ¿no es así? Vivimos en una cultura que valora la apariencia de fortaleza. Las emociones profundas suelen esconderse, ¿verdad? Algunos dicen los hombres no lloran. Y a veces la aflicción interna se silencia. Ponemos una caparazón, un escudo de que no necesitamos a nadie, somos bien fuertes y andamos caminando así. Sin embargo, la Biblia no oculta el dolor humano. David, un rey guerrero y adorador, confiesa que su alma está muy turbada. El término hebreo aquí, turbada, significa mi alma está aterrorizada. ¿Se dan cuenta? Mi vida, mis emociones, todo está aterrorizado, sacudido y está inquieto, todo. Y esta confesión nos recuerda que la espiritualidad no consiste en que tú niegues el dolor y siempre te veas bien fuerte y que tú todas las puedes y que no te mueve nada y tengo fe en Dios, no. La espiritualidad no consiste en eso, sino en saber a dónde llevarlo el dolor. ¿A dónde lo llevas? ¿Con quién lo llevas? La fe no es la ausencia de angustia, sino la capacidad de expresarla delante de ¿quién? De Dios. De Dios. El alma de David está turbada, pero su oración no se dirige al vacío. No está ahí dirigida al vacío o a las personas. Se está dirigiendo a Jehová. Y luego la segunda parte del versículo cuando dice, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? Aquí revela la tensión entre la fe y la espera, ¿verdad? Porque por un lado tiene fe y por el otro no ve hasta cuándo termina su sufrimiento. David no cuestiona si Dios existe, ni está cuestionando si Dios le puede ayudar. Su pregunta es sobre el tiempo. ¿Por qué Dios tarda? ¿Por qué si Él ve mi dolor, por qué no ha intervenido? ¿Por qué si ve esta situación que me está causando este dolor, este sufrimiento, esta angustia, por qué parece que no interviene? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué las cosas están igual? ¿Por qué se empeoran? ¿Por qué? Y esta pregunta no es blasfema ni irreverente porque somos débiles. Es profundamente humana. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado eso? ¿Se han preguntado de esa manera? Muchos otros personajes también bíblicos lo hicieron. Moisés, Job, Abacú, los salmistas, incluso Jesús en la cruz. Le preguntan, ¿hasta cuándo? Es ese suspiro del alma que aún cree, pero que está sufriendo. David nos muestra que incluso en medio de la confusión, es mejor preguntarle a Dios que alejarte de Dios. Pregúntale. Este versículo es una lección sobre la vulnerabilidad espiritual. Porque a menudo tú piensas que la fe se muestra cuando tienes todas las respuestas, ¿verdad? Y piensas que ahí se muestra la fe cuando tienes todas las respuestas, cuando todo marcha bien. Pero aquí nos enseña que la fe también se expresa cuando solo tenemos preguntas en tu corazón, lágrimas y una oración rota en tu corazón. El alma turbada de David aún sabe que puede acudir a Jehová, y eso es fe. En medio de cualquier situación, sabe a quién acudir y acercarte a él aunque sea temblando. La pregunta que David hace no recibe una respuesta inmediata en el texto, hermanos, hermanas. No hay una voz del cielo que le diga, que le conteste, ni un milagro instantáneo como a veces nosotros quisiéramos.
Pero fíjense, en los versículos siguientes del Salmo, veremos que con el tiempo Dios sí respondió y David terminó alabándolo. Eso nos dice que Dios nos escucha, aunque guarde silencio por un tiempo, ¿verdad? Aunque a veces pareciera que está quieto, que no oye. Podemos verlo en el Salmo 42:11. Salmo 42:11. Fíjese lo que dice. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación y Dios mío. Aquí en este texto el salmista reconoce el mismo conflicto interno. ¿Cuál es? El que estamos viendo, el alma abatida. El dolor no siempre es externo, ¿verdad? Muchos hermanos y hermanas sufren por dentro, y muchos no lo dicen. Es lo peor. Ni se expresan, ni con Dios ni con nadie. Piensan que es pecado. No, ¿qué van a decir de mí? Si estoy bien arraigado en la fe, soy servidor, hago esto y voy a mostrar mi debilidad y van a pensar que entonces no tengo fe. No, 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 no. Muchos hermanos sufren así con angustias silenciosas, pensamientos oscuros, soledad o tristeza. Aquí vemos que David no oculta esa verdad. Este versículo valida el sufrimiento del alma y nos enseña que no es falta de fe sentir dolor en ocasiones, es parte del caminar humano en el mundo quebrantado, quebrado, perdido en el que estamos. También lo vemos en Habacuc 1:2. Habacuc 1:2, fíjate lo que dice. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Este grito ¿hasta cuándo? Vemos cómo no es único de David. Habacuc también lo expresó cuando parecía que Dios guardaba silencio frente a la injusticia. Tal vez eran dos contextos diferentes, pero en ambos casos Dios respondió no inmediatamente, pero sí fielmente. La Biblia nos muestra que Dios no se molesta por tus preguntas sinceras que tengas, especialmente cuando vienen de un corazón quebrantado, pero que tiene fe, que es creyente. Ahora te pregunto, ¿qué hacer cuando tu alma esté afligida? ¿Qué hacer cuando tu alma está afligida? Número 1, habla con honestidad a Dios. Habla con honestidad a Dios. David no fingió estar bien, ¿o sí? Le dijo a Dios lo que realmente sentía. Y eso abrió la puerta para su sanidad, hermanos. Tú también puedes orar así, con sinceridad. Número 2, sostente con esperanza en el carácter de Dios. Sostente con esperanza en el carácter de Dios. Porque cuando dice David, ¿hasta cuándo? Pues David estaba esperando algo de Dios. Aún en su confusión no dejó de creer que Jehová respondería, ¿se dan cuenta? Entonces entendemos que la fe no es ausencia de preguntas, es saber a quién le vas a dirigir esas preguntas y cómo se las vas a dirigir, con humildad y con sometimiento. Nuestro Señor y Salvador Jesús también sintió lo que es tener un alma afligida. Allí en el huerto de Getsemaní su espíritu estaba angustiado hasta la muerte. Y él clamó, él sudó sangre, él también dijo en otras palabras, ¿hasta cuándo? Pero él no se rindió, no se alejó, no desconfió del Padre. Y por su sufrimiento nosotros ahora tenemos esperanza y consuelo en medio de nuestro sufrimiento. Y esto nos lleva al cuarto punto. Aflicción en la súplica. Aflicción en la súplica. Versículo 4 y 5. Aflicción en la súplica dice: Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? La súplica verdadera nace de un corazón quebrantado. No es solo una oración, sino un grito de auxilio
nacido de tu dolor, la urgencia y la conciencia de que solo Dios puede ayudarte y es el único que puede intervenir conforme a su voluntad. Aquí el rey David se encuentra en un momento límite, afligido, débil, quizá enfermo o perseguido. Estaba al borde del colapso espiritual y físico. ¿Cuántas veces te has llegado a sentir así? O por si en algún momento te llegas a sentir así, al borde del colapso espiritual y físico. Ese clamor es crudo, humano y profundamente sincero. David comienza con palabras poderosas, dice, vuélvete. Esa petición refleja la percepción de que Dios se ha distanciado, al menos es lo que él llegó a pensar, o al menos que su presencia ya no es evidente, al menos para él en ese estado. Para un hombre conforme al corazón de Dios, porque David era conforme al corazón de Dios, el silencio divino era insoportable, lo sentía de esa manera. Porque fíjense, no hay peor aflicción para el creyente que sentir que Dios guarda silencio cuando más sientes que lo necesitas, ¿verdad? No hay mayor aflicción para el creyente cuando sientes que Dios está guardando silencio, cuando más sientes que lo necesitas. Y luego dice, libra mi alma. Aquí no se limita a la idea de salvación del cuerpo, sino que abarca su profundo ser, su vida, su voluntad, todo él. David no quiere solo alivio físico. Ese no es su prioridad. Él anhela restauración total, una liberación que sane cuerpo, mente y espíritu. David no está apelando a sus logros, no menciona sus victorias para quedar bien con Dios, o su fidelidad, o su justicia, solo dice, sálvame por tu misericordia. Aquí vemos que David reconoce que no tiene derecho a reclamar salvación. ¿Qué está haciendo? Solo puede rogarla. Su súplica nace desde la humillación y se eleva hacia la compasión de Dios. La palabra hebrea aquí, misericordia, implica el amor leal, un amor leal, fiel y comprometido. Eso significa misericordia, amor leal, fiel y comprometido de Dios con su pueblo. En este caso, está apelando a ese amor leal, fiel con él, con David. David sabe que ese amor es más fuerte que el juicio, más profundo que su pecado, más firme que sus propias debilidades. Y en medio de su aflicción, él no suplica justicia, suplica por gracia. En el versículo 5 David dice, porque la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Esto no es una declaración doctrinal sobre la vida después de la muerte, sino está siendo una expresión poética y existencial de un hombre que teme perder el propósito de su existencia. ¿Por cuál es el propósito de su existencia? Adorar a Dios mientras tenga aliento, sea como sea en su debilidad, en su desesperación, acudiendo a Dios en ruego y en súplica y en humildad. No quiere perder el propósito, que como esté, siga adorando a Dios mientras tenga aliento. Esa es la cosmovisión hebrea del Antiguo Testamento. La muerte era vista como una sombra, un lugar de inactividad donde no se podría expresar alabanza de forma pública o visible. Eso era la muerte como lo tenían en la cosmovisión del Antiguo Testamento. Entonces David no deseaba vivir solo para evitar morir, sino para seguir glorificando a Dios entre los vivos. ¿Se dan cuenta? Este pasaje no es solo un retrato del dolor de David. Es un espejo para cualquier alma afligida como la tuya y la mía. Todos en algún punto has estado orando con la misma urgencia, ¿no? Con la misma sensación de silencio de parte de Dios al mismo tiempo. Todos hemos llegado al borde y desde ahí, cuando estás en ese borde, has aprendido que lo único que realmente te sostiene es la misericordia divina. Hoy las palabras de David siguen siendo válidas porque son una guía para transformar tu dolor en oración, hermanos. ¿En qué transformas tu dolor? En oración. ¿En qué transformas tu temor? En clamor. ¿Y tu aflicción? En una súplica que toca el corazón de Dios. Como vemos en Tito 3:5. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración,
por la renovación en el Espíritu Santo. Entendemos que el clamor verdadero no va a apelar a lo que has hecho o quién eres tú, quién crees que eres tú, sino a quién es Él. En la aflicción, tú no necesitas presumirle a Dios nada, solo confiar en su compasión. Salmos 34:18. Salmos 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y salva a los contritos de espíritu. Aquí vemos que el corazón arrepentido atrae la atención del cielo. Corazón arrepentido, afligido, honesto, humillado ante la presencia de Dios. Dios no desprecia la súplica de un alma herida. Y nuevamente te pregunto, ¿cómo debes orar cuando estés afligido? Número 1, clama con humildad a Dios. Clama con humildad a Dios y dice ahí: no te acerques a Dios con orgullo, por favor, o argumentos de justicia propia. No vayas así, pidiéndole que te dé explicaciones o exigiendo algún derecho. No, acércate como David, con un corazón rendido, sabiendo que la misericordia de Dios es más fuerte que tu culpa o que tu dolor, cualquiera que sea. Número 2, ora con urgencia, con fe. Ora con urgencia, con fe. David dijo: vuélvete, Jehová. No estaba exigiendo, estaba clamando con urgencia. A veces tus oraciones deben ser como gritos desesperados que confiesan: no tengo otra fuente de vida fuera de ti, Señor. No tengo fortaleza, no tengo consuelo fuera de ti, Señor. Te necesito. Ayúdame. Solo en ti encuentro ese refugio. De esa manera puedes acercarte con urgencia, con fe. Y esto nos lleva al quinto punto de 6. Aflicción en las lágrimas. Aflicción en las lágrimas, versículos 6 y 7. Dice: me he consumido a fuerza de gemir. Toda la noche inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Es lo que dicen los versículos. O sea que, fíjense, el dolor tiene muchas formas de manifestarse, pero pocas tan sinceras como las lágrimas. A veces puede ser gritos, a veces sientes que te oprimen el pecho, no sé. Pero a veces te derramas en lágrimas. Llorar es una de las expresiones humanas más íntimas y universales de sufrimiento. Aquí en estos versículos, el rey David revela el rostro más vulnerable de un creyente. No el creyente que anda cantando victoria siempre, sino el que llora en la noche. David dice: me he consumido a fuerza de gemir. Este consumo no es solo físico, sino emocional, como ya dije. Aquí la palabra gemir refleja un sufrimiento silencioso, profundo, continuo, y la carga que se lleva por dentro y que agota sin necesidad de palabras. Te está destruyendo por dentro. Este consumo muestra que la aflicción puede llegar a vaciar al ser humano, ¿verdad? Te deja sin fuerza, sin descanso, sin consuelo inmediato. El dolor cuando no se comparte o no se desgarra en oración, ¿sabes lo que va a pasar? Se acumula como un peso que te va a consumir por dentro. Por eso tienes que compartirlo o descargarlo en oración las veces que consideres necesario. La segunda parte sigue diciendo: toda la noche inundo de llanto mi lecho, dice. Aquí el sufrimiento toma forma física, ¿se dan cuenta? Son lágrimas que están mojando, ¿qué? La cama. Noches enteras de insomnio y de clamor. No es un llanto aislado o casual ahí de vez en cuando, sino es una rutina de dolor. David no solo está triste, David está quebrado. Y en esta imagen hay algo profundamente humano.
Muchos hemos experimentado noches en las que solo las lágrimas te han acompañado, ¿verdad? Pero el expresar esto en un salmo, David está haciendo de sus lágrimas una oración. Porque está bien que llores, pero transforma tus lágrimas en una oración, en un clamor, en ayuda, sometiéndote a Dios. David está abriendo su corazón a Dios, no para quejarse, ojo, no para quejarse, sino para confiar su dolor más profundo al único que lo puede entender y el único que lo puede fortalecer y lo puede llevar a levantarse, ¿no? Y luego dice, mis ojos están gastados de sufrir. David reconoce que el llanto constante pues ha dejado huellas visibles. Las lágrimas repetidas tienen consecuencias físicas. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando estás llorando toda la noche? Tu rostro cambia, ¿no? Tu mirada se apaga. Además, afirma que sus ojos se han envejecido, dice él, por causa de sus enemigos. Esto sugiere que su dolor no es solo personal, sino que también ha sido causado, agravado por otros. Personas que lo hirieron, que lo persiguieron, que lo criticaron. Sufrimiento al ver que sufren otras personas, X situación que está ocurriendo. El sufrimiento humano es muchas veces una combinación de lucha interna y presión externa. Y en David vemos las dos. Sin embargo, lo más importante es que él no oculta esa lucha de Dios. Las pone a Dios con mucha sinceridad. Y este pasaje no es solo un desahogo emocional, sino también una lección espiritual para ti y para mí. En otras partes de la Escritura se nos dice que Dios recoge nuestras lágrimas. Ahí en Salmos 56:8, fíjate, Salmos 56:8 dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? O sea, a Dios no se le escapa absolutamente nada. Él sabe tu dolor, entiende mejor que nadie. ¿Se acuerdan cuando Jesús lloró también? Jesús lloró. Juan 11:35. Y esto nos recuerda que el sufrimiento, lejos de alejarnos de Dios, puede ser el puente más honesto hacia Dios. La fe verdadera no consiste en que tú escondas el dolor, hermano, hermanita, sino en llevarlo a los pies del único que puede sanarte. Así que no escondas tus lágrimas de Dios cuando sean sinceras y honestas, y ve y derrámalas con quien debes de ir, al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Llora delante de Él. No reprimas tu dolor espiritual. Llévalo con sinceridad al lugar correcto. ¿A dónde está el lugar correcto? A los pies del Señor. Permite que tu llanto sea oración. Porque a veces no necesitas decir palabras, hermanos. Porque Dios sabe lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo. Y con solo estés derramándole a sus pies, Él sabe. ¿Te acuerdas la mujer que lloró a sus pies? Y que nada más se puso a llorar allí en sus pies. ¿Lo ungió con sus lágrimas? A veces no requiere palabras tu oración, con que te derrames con Él. Porque sabes que Él está contigo todo el tiempo. Y sabes que Él te consuela y que Él está allí contigo. David oró con lágrimas. Tú también puedes presentar tu corazón quebrado y Dios lo entiende mejor que nadie. Es al primero que tienes que recurrir. David lloró solo, aquí. Pero Jesús lloró para que tú no te pierdas en tu dolor. Para eso lloró Jesús, a comparación de David. Cuando Jesús lloró en Getsemaní, ¿se acuerdan que sudó como gotas de sangre? Lucas 22:44. Fue un dolor extremo, emocional y espiritual por ti y por mí. Allí en la cruz Jesús llevó no solo nuestro pecado, sino también nuestro quebranto. Y gracias a su sacrificio, hoy podemos tener la certeza de que las lágrimas que podamos vivir y derramar en esta vida no van a ser el final. Y en un Apocalipsis dice que Él enjugará nuestros ojos, nuestras lágrimas, y las convertirán en felicidad, en risa cuando estamos glorificados completamente en su presencia. Entonces las lágrimas no son el final, son el principio de tu restauración.
Y llegamos al último punto. Afligido, pero escuchado. Versículos 8 y 10. Afligido, pero escuchado. Dice, apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, he recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. En medio del dolor y la angustia, lo que más necesita el alma no siempre es una solución inmediata, ¿eh? No siempre lo que más necesita tu alma es una solución inmediata. ¿Sabes qué es lo que necesita? La certeza de que no está clamando tu alma en vano. Y que hay un Dios fiel. Y que hay un Dios que tiene bajo control todas las cosas. Y que Él va a responder conforme a su voluntad. David ha expuesto en los versos anteriores un estado de profundo dolor físico, emocional, espiritual. Sus lágrimas eran muchas, sus noches largas y sus fuerzas eran muy pocas. Sin embargo, en el verso 8, ¿ustedes se dan cuenta? El tono cambia. Dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Y esta no es una expresión de orgullo, sino de resolución. David se afirma en una nueva convicción. Dios ha escuchado su lloro. Él siente el consuelo, la fortaleza de Dios. Esta transición de lamento, de repente tiene lamento y luego empieza con confianza, nos enseña que la fe no va a eliminar el sufrimiento en esta vida. Pero ¿qué es lo que sí va a hacer, hermanos? Lo va a redefinir, lo va a redireccionar. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Saber que Dios escucha no te va a borrar tu dolor, ¿verdad? Sí lo vas a sentir. Pero fíjate, saber que Dios escucha le va a dar un propósito a tu dolor. ¿Se dan cuenta? Entonces vas a entender que a tu dolor Él le va a dar un propósito. Ya no es que estés gritando en el vacío, sino en una oración dirigida al trono de la gracia. Y luego en el verso 9 David lo afirma 3 veces con diferentes matices. Dice, Jehová ha oído mi lloro. Dios no es indiferente al sufrimiento emocional, hermanos. Cuando es sincero, obviamente, y cuando está en humildad, sometido a Él. Porque Él sabe lo débil que somos. Luego dice, Jehová ha oído mi ruego. Dios está atento al clamor verbal, a la súplica consciente de sus hijos todo el tiempo. Y luego dice, ha recibido Jehová mi oración. O sea, Dios no solamente escucha, sino te va a acoger, te va a consolar y te va a responder. Y esta triple afirmación revela una fe fortalecida en medio de la tormenta. David aún tiene enemigos, aún está quebrantado, pero sabe que no está solo. El clamor fue escuchado. Y eso le basta para enfrentar lo que viene. Y lo mismo le pasó a Pablo cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego fíjense, el verso 10 muestra que la confianza de David no solo está en que Dios lo oye, sino también en que Dios actúa con justicia y que Dios es justo. La vergüenza y turbación de los enemigos representa no solo el castigo, sino la vindicación del justo. David no busca venganza personal, sino que descansa en la intervención divina. El hecho de que diga de repente nos recuerda que Dios obra a su tiempo, hermanos. ¿Se acuerdan? A su kairos, no al nuestro. La justicia puede parecer tardía, ¿no? La respuesta del Señor puede parecer tardía, pero siempre será perfecta, eso que te quede claro. Siempre será buena, agradable y perfecta. Y cuando llega, va a llegar con poder. Afligido pero escuchado, dice David. Esa no es una contradicción. Es la descripción exacta de la vida del creyente. No se trata de negar la aflicción, sino de afirmar que en medio de ella, Dios te escucha. David nos enseña que aún con lágrimas se puede tener paz, ¿se dan cuenta? Aún con lágrimas puedes tener paz, aún con enemigos se puede descansar, aún sin respuestas inmediatas
tú puedes seguir caminando con seguridad, porque entonces donde eres débil, eres fuerte. Bástate mi gracia, como le dijo a Pablo, porque el Dios que ve el lloro, el Dios que escucha el ruego y que recibe la oración, es el mismo que sostiene tu corazón quebrantado, hermanos. No eres tú, no es que tú seas muy fuerte y que tu fe, es Dios que sostiene tu corazón quebrantado. Y eso, aunque no cambia todo de inmediato, obviamente, pero sí lo cambia todo por dentro. Tal vez las cosas externas, pues ves que parecen igual o empeorarse, pero por dentro de ti empieza el cambio tremendo. Salmo 51, 17, fíjate lo que dice. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí vemos cómo la Biblia asegura que el clamor del justo no queda sin respuesta. Estamos hablando de creyentes. Aunque la lágrima no se hace de inmediato, en algún momento de tu vida que tengas que pasar y que tengas que llorar de esta manera, la seguridad de que Dios escucha te va a dar fuerzas para que sigas resistiendo. La seguridad de que Él es soberano y que Él tiene en control todo, te va a dar fuerzas para que sigas resistiendo, te va a confortar, te va a dar valentía. Un niño cuando llora en la noche, tú lo ves que está solo en su habitación, tiene miedo. Su padre escucha desde otro cuarto. No espera que el niño lo llame con palabras precisas, ¿verdad? Solo lo oye llorar y ¿qué hace? Corre a su lado. ¿No es verdad? Pues así actúa Dios, hermanos. Dios no espera que hagas oraciones perfectas. Él lo que quiere es corazones sinceros, corazones honestos. Y cuando oye el llanto tuyo como tu hijo, Él responde con consuelo y presencia, aunque a veces ni lo llames. Así que confía en que Dios te oye, aunque no vea resultados inmediatos. David aún tenía enemigos y circunstancias difíciles, pero algo en él cambió cuando supo que su oración fue escuchada. Así que así termina el Salmo. Esa certeza puede sostenerte a ti también. Declara con fe lo que Dios hará, aún en medio de la aflicción. Ten fe que Dios hará y terminará la obra. David termina, se avergonzarán mis enemigos. Es una confesión de fe, no de venganza. Está seguro de que Dios traerá justicia y restauración, aunque no sabe ni cuándo, ni cómo, ni a qué horas. Pero el simple hecho de saber eso, puede decir como Pablo, yo sé en quién he creído, y Él es poderoso para guardar lo que he confiado en Él, hasta que esté con Él. ¿Qué concluimos? Que así como David, así como los hombres que han sufrido aflicción, como Elías, que encontraron consuelo desde el quebranto, tú también puedes hallar esperanza en medio de la aflicción. El Salmo 6 no es solo una oración antigua. El Salmo 6 es el eco del alma de todos los creyentes que vamos o estamos atravesando por noches oscuras y que a veces no les vemos el fin. Nos recuerda este salmo que el dolor no es señal de abandono, no es que Dios te haya abandonado. La prueba que te causa sufrimiento no es que Dios se olvidó de ti, sino es el terreno donde Dios va a trabajar más profundamente en tu vida. Así lo tienes que ver, con esa percepción, con esa perspectiva. El dolor no es que te abandonaron, no es que Dios ya se le salió de control las cosas, no es que ya se olvidó, es el terreno que Dios está preparando porque sabe que te necesitas y va a trabajar más en ti. Eso es lo que queremos todos, ¿no? Crecer en el conocimiento, madurar, ser espiritualmente cada vez más fuertes. Pues necesitamos esto, hermanos. Aunque sientas que tus oraciones rebotan contra el techo, Dios te escucha. Aunque tus lágrimas no cesen por las noches, en un día, 2 días, 3 días, Él las está recogiendo cada una de ellas. Y aunque sientas su corrección a veces por tu pecado, Él no te deja de amar. Porque el Dios que escucha el clamor de un corazón afligido, también lo va a restaurar, hermanos. Hoy, como lo hemos estado viendo en este estudio, podemos saber que detrás de cada suspiro
hay un Dios que sigue presente. Hay un Dios que te va a corregir con amor y te va a consolar con ternura. No estás solo, no estás sola. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de meditar en este salmo tan maravilloso, Salmo 6. Qué maravilla es entender un poco más y conocerte más a través de él, sabiendo que tú eres un Dios poderoso, un Dios que consuela, un Dios que no nos regaña, no se enoja cuando nos acercamos sinceramente humillados ante ti, mostrando nuestra debilidad, mostrando nuestro llanto, nuestro corazón roto. A ti no te molesta eso. Al contrario, Él te agrada porque que recorramos a ti, y no solamente en esos momentos, sino aun cuando estemos bien, sometidos, clamando a ti, sabiendo que separado de ti no podemos hacer absolutamente nada. Que a través de este salmo tú fortalezcas cada corazón y que entendamos que no es pecado llorar, no es pecado sentir dolor, sufrimiento y a veces hasta cuestionar cosas. Pero lo que sí está mal es quedarnos ahí, porque la fe no es vivir sin dolor, sin llanto, sino es esperar en ti a pesar de las circunstancias y confiar en que tú cumplirás tu propósito que tienes para cada uno de nosotros. Que de aquí en adelante veamos el dolor en esta perspectiva. Estás trabajando conmigo, así como lo hiciste con Job, así como lo hiciste con Pablo, así como lo hiciste con todos los hombres que sufrieron. Siempre fue para edificarlos y salieron más fuertes que cuando entraron a ese desierto. Y que así lo tomemos cada día en nuestra vida. Por cualquier circunstancia que nos aflija o que nos cause dolor, puede ser por pecado, consecuencias, o puede ser por algún sufrimiento, familiares, por personas que se están perdiendo, por todas las cosas que vemos. Tú nos conoces perfectamente bien. Ayúdanos a entender el por qué y el para qué según tu voluntad, y que permanezcamos firmes, no mostrando apariencias de fortaleza engañosa, sino mostrándote como somos. Tú, aquí no te engañamos, tú sabes perfectamente bien quiénes somos. Perdónanos si en algún momento hemos querido aparentar algo que no somos, con las personas, con los hermanos, porque sabemos que ante ti no te podemos engañar. Y siempre tú quieres que nos acerquemos a ti con sinceridad, con arrepentimiento verdadero y con una humildad verdadera. Gracias por este estudio. Ayúdanos a seguir creciendo en este conocimiento y la práctica. Y si es necesario pasar por tribulaciones y pruebas, pues que así sea. Sabemos que es para nuestro bien. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén.